Entonces vamos a iniciar y vamos a ir a la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 8 versículo 1. Y dice así: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. Y este es el silencio más largo que jamás haya experimentado el cielo, de acuerdo a lo que registra la Biblia. ¿Y qué es este silencio entonces? Es un silencio que no presagia nada bueno. Es un silencio que no presagia que algo positivo esté sucediendo. Es como uno de esos momentos en los que todas las cosas se quedan estáticas por un segundo. Entonces todas las personas comienzan a preguntarte: ¿qué sucederá? ¿Qué será lo que nos está queriendo decir este silencio? Este silencio es como cuando el juez, el jurado en otros países entra a la sala, entra a la corte para dar un veredicto final, y se encuentran el defensor, y se encuentra el fiscal, y también se encuentra el juez y el jurado en el caso de algunos. Entonces hay un silencio abrumador, un silencio que se dispone para dar el veredicto final. Este silencio que hubo en el cielo fue comprendido por todos los ángeles, fue comprendido por Dios como un momento de juicio que se estaba presagiando, y era tan terrible lo que estaba a punto de pasar que nadie podía mencionar una palabra acerca de eso, que nadie podía decir absolutamente nada. Después de una larga deliberación en el cielo, se había tomado una decisión trascendente. Se había tomado una decisión sobre la tierra, una decisión sobre la humanidad. Y resulta que el sello se abrió, y miremos lo que dice Juan en Apocalipsis capítulo 8 versículo 2. Juan vio a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Después de un silencio de casi media hora, se les dieron 7 trompetas. Y en los tiempos bíblicos, una trompeta puede sugerir un acontecimiento positivo, puede sugerir una coronación, pero también se usa para reunir a las tropas para la guerra. Y esto era como una combinación de lo que estaba a punto de pasar. Estaba a punto de pasar algo positivo para los que se salvan, pero también estaban reuniendo las tropas para lo que se aproximaba. Estaban reuniendo las tropas porque la gran tribulación se iba a intensificar. Pero antes el Señor nos quiere entregar una lección de oración. Y tenemos que prestarle muchísima atención a lo que nos va a decir la palabra del Señor en unos momentos, porque este es el poder que nosotros tenemos como cristianos. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 y 4 del mismo capítulo: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El incienso en la Biblia siempre se ha utilizado como una ilustración de lo que sucede ante el trono de Dios cuando nosotros oramos. Resulta que el sacerdote en el Antiguo Testamento salpicaba la sangre del sacrificio ante el altar. Entonces él tomaba los carbones de esa ofrenda y los colocaba en un incensario. Y al colocar esos carbones en el incensario, el humo comenzaba a subir delante del trono de Dios. Y hay varios puntos importantes en este momento. Y es que el incienso es el valor del Señor Jesucristo. Nuestras oraciones sin incienso no son nada, son vanas repeticiones, son palabrerías, son cosas que no tienen ningún sentido. Nuestras oraciones deben tener incienso, porque si no, nuestras oraciones ¿a qué van dirigidas? Y aquí te voy a explicar algo. En el Antiguo Testamento se utilizaba el incensario, se utilizaba el incienso prácticamente para que el sacerdote desapareciera en medio del humo. ¿Cuál era la finalidad de esto? Que nosotros tenemos que menguar para que nuestro Dios se glorifique. El sacerdote ya casi no se veía en el lugar santísimo.
El sacerdote ya casi no se veía en el templo celestial, pero era porque Dios estaba a punto de glorificarse. Nosotros tenemos que menguar a tal punto de que Él sea quien se glorifique. Y eso solamente lo podemos obtener a través del incienso. Y el incienso es Jesucristo. Él es el que nos permite tener comunión con el Padre. Incienso y oración. Oraciones sin incienso no tienen ningún sentido. Y el incienso solo no puede lograr el propósito del Padre. Entonces nosotros tenemos que llegar a un punto, tenemos que llegar a un nivel en el que todas y cada una de las cosas sean dirigidas a Cristo. Tenemos que llegar a un punto en el que nosotros, como reyes y sacerdotes, renunciamos a nosotros mismos para que el humo suba delante del trono de Dios y pueda ser acepto delante de su altar. Esto, en una parte, es lo que nos está queriendo explicar este pasaje. La oración de los santos, pero también nos está queriendo decir lo que puede lograr. Y antes de cualquier cosa te quiero decir que solamente este humo sube delante de Dios como un olor fragante. Y nosotros vemos que Él lo mencionó, el Señor lo mencionó muchísimo en la Biblia, cuando dijo que Noé había presentado un sacrificio para Él y había subido como un olor fragante para Él. Y es que nuestras oraciones con incienso son un olor fragante para Dios. Y yo no sé si usted quiera verdaderamente agradar a Dios o no, pero eso es lo que Él nos está diciendo en esta mañana que debemos hacer. Las oraciones de los santos deben estar unidas al incienso. Y es que aquí hay algo muy importante, y es que en ocasiones nosotros no queremos orar, en ocasiones nosotros no sentimos orar, pero debemos orar cuando sentimos y cuando no sentimos, porque hay algo muy importante, y es que hay algo que Dios le entregó al hombre y le pertenece a él. Le pertenece al hombre porque Dios así lo ha decidido. Porque si Dios no lo hubiera decidido, si Dios no nos hubiera dado libre albedrío, nuestra voluntad también le pertenecería. Pero hay algo por lo que Satanás y Dios luchan todo el tiempo, y es por nuestra voluntad. La voluntad de Dios es que nosotros oremos. La voluntad de Dios es que nosotros nos presentemos delante de Él, nos presentemos como ofrenda grata, como holocausto delante de su presencia. Y lo que nos está queriendo decir entonces a través de este mensaje, en esta parte específica, es que nuestra voluntad debe estar sumida a Dios. Y cuando nosotros sumimos nuestra voluntad a Dios, entendemos que debemos orar en todo tiempo, que debemos orar aún cuando no estamos precisamente arrodillados, que debemos tener comunión constante con el Espíritu Santo de Dios. Pero aquí viene una parte muchísimo más importante, y es que vamos a ver qué representan los altares. Y el altar de oro representa adoración. El altar de oro representa la adoración de los santos. Sin embargo, el altar de juicio representa la muerte de Jesucristo. Y yo les quiero preguntar a ustedes, las 15 personas que se encuentran conectadas en esta mañana, ¿qué es lo que nos entregó la muerte de Jesucristo? ¿Y por qué entonces la muerte de Jesucristo puede presentarse como un altar de juicio? Respóndame usted allá en su casa, ¿qué es entonces lo que Cristo nos entregó a través de su muerte? Y mientras tú me respondes, yo te voy a ir diciendo una cosa, y es que la muerte de Jesús sí puede hablar de traer juicio. Porque si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados y no recibimos el sacrificio de Cristo y su perdón, su sacrificio, aunque tenga la intención de ser bendición, se convertirá en una maldición. ¿Por qué? Porque Dios va a tomar en cuenta
que aunque Él entregó a su único hijo, que aunque Él se hizo hombre, vino aquí a la tierra, murió por nuestros pecados, fue tomado como lo más vil y menospreciado, a pesar de que era el más hermoso de los hijos de los hombres. Entonces, eso que era para nosotros bendición, se convertirá en maldición. Y aquí nos están respondiendo la pregunta que hicimos. El sacrificio de Cristo nos trae vida y salvación. Y es así, verdaderamente esto sucede, pero sucede para los que aceptan el sacrificio de Cristo. Para los que no lo hacen, se convierte en una maldición. Y es que el evangelio es como la palabra de Dios, es una espada de doble filo. Para los que lo aceptan, es un aroma de vida para vida, pero para los que se pierden, para los que no aceptan el evangelio, es un aroma de muerte para muerte. Y es que si la muerte de Jesucristo no nos salva, la muerte de Jesucristo nos condenará. Su sangre testificará. La decisión de lo que la sangre de Cristo testificará es nuestra. Pero es claro que la sangre de Cristo testifica, ya sea a nuestro favor por haber aceptado la sangre de Cristo, o a nuestro contra por haber rechazado la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el sacrificio de Cristo puede ser para bendición o para maldición. Y ahí es cuando comprendemos entonces lo que dice la palabra de Dios, que la piedra que desecharon los edificadores ahora nos es por piedra de ángulo. Para los que lo rechazaron es piedra de tropiezo, pero para los que le aceptamos en el nombre de Jesús es una roca de edificación, es una roca espiritual, y en Él nos encontramos cimentados. Nuestra decisión es hacer parte de los edificadores que desecharon la piedra del ángulo, o hacer parte de los que aceptan a Cristo como la piedra angular. Y vamos a continuar entonces con esto que nos está queriendo decir la palabra de Dios. Y dice en el versículo 5 y 6 del mismo capítulo: y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Los horrores de la gran tribulación estaban a punto de intensificarse. Los horrores de la gran tribulación estaban a punto de venir sobre la tierra para aquellos que habían rechazado a Jesucristo. Porque a pesar de que ellos no fueron salvos como el Señor lo esperaba, Cristo también murió por sus pecados. Y entonces en este momento vamos a comenzar a hablar en este día de 5 trompetas. Y la primera trompeta, vamos a ver estas trompetas muy rápidamente, anunció el juicio sobre la tierra y las cosas que crecían en la tierra. Y dice el versículo 7: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Y resulta que esto tal vez podría ser una explosión atómica. Y es que aquí hay una combinación un poco confusa. Y es que hay granizo y fuego. Y ese granizo y ese fuego generan sangre. Entonces nos preguntaremos qué podría generar esto. Y los comentaristas, los teólogos dicen que tal vez sea una bomba atómica, una explosión atómica la que pueda generar esto. Y es que hay un significado simbólico también a través de estas cosas, y es que el césped y los árboles pueden simbolizar a las personas, pueden simbolizar a la humanidad. Y como podemos ver aquí, dice: la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. La tercera parte, si estos simbolismos son ciertos, será arrancada de la tierra. La tercera parte de la humanidad ya no existirá más, y como lo dice aquí la palabra de Dios, será quemada, será arrancada. Los árboles serán arrancados, y las personas entonces desearán no estar en ese momento, pero será muy difícil su salvación. La segunda trompeta envía el juicio sobre los océanos y las cosas que viven en el mar. Versículo
8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. En la primera trompeta hablamos de que la tercera parte de la humanidad podría desaparecer. Pero en esta segunda trompeta estamos hablando de que la tercera parte de los seres vivientes en el mar pueden desaparecer. Y esto, dicen, podría ser ocasionado por un volcán en erupción que lanza fuego y lava ardiente al mar. ¿A cuál mar? Probablemente. Y podría ser el Mediterráneo, porque era el mar que Juan conocía en ese entonces. Era el mar que estaba cercano a la región en la que se encontraba Juan. Pero existe un significado más profundo. Y es que en la Biblia una montaña habla de reinos. Y las aguas representan a las personas. Las aguas representan a las multitudes. El pastor ya nos lo había dicho. Las aguas, el mar representan las multitudes. Y si las montañas significan reinos y las aguas representan a las personas, entonces leamos claramente que lo que esto quiere decir es que el reino perverso, el reino violento del anticristo le traerá grandes problemas aún a los impíos. Y leamos lo que dice la palabra de Dios en Isaías 57, versículos del 20 al 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Si tomamos entonces la montaña como un reino, nos daremos cuenta que es el reino del anticristo. Pero si tomamos entonces esas aguas como las personas malvadas, como las personas perversas que se encontrarán en ese momento, entonces nos damos cuenta de una cosa en específico. Y es que mal paga el diablo a quien bien le sirve. Todas estas personas que se encuentran en la gran tribulación decidieron rechazar el sacrificio de Cristo. Son servidores de Satanás, porque solo podemos amar a uno y odiar al otro. Y aún así, Satanás en su reino perverso, en el reino perverso del anticristo, ha recibido la autorización de Dios para destruir todo a su paso. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Cada cosa que el diablo le había prometido a los que le seguían, aquí muchos se van a dar cuenta que fueron engañados. Muchos se van a dar cuenta que lo que él había prometido era una total farsa y una total mentira. Y estas personas serán llevadas a ver cosas abominables, a sentir cosas abominables y verdaderamente a desear morir, pero no podrán morir. La tercera trompeta anuncia el juicio sobre los ríos y sobre los hombres que caminan sobre la tierra. Versículos 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Pueden haber dos significados en este lugar. Y es que en primer lugar esa estrella puede ser un asteroide. Y puede ser también que un asteroide se vea como una estrella ardiente, como una lámpara. Y puede que estos asteroides que choquen contra la Tierra envenenen la atmósfera y sus aguas. Pero hay otro significado acerca de esto. Y es que esta estrella caída puede ser Satanás. Porque la palabra de Dios, como muchos sabemos, nos enseña en Isaías 14 que Él es una estrella caída. Nos enseña a través de esta palabra que Él es una estrella caída. Y si Él entonces es esa estrella que se choca contra las aguas, que le genera mal a las aguas, que dijimos anteriormente que representaba personas, que representaba multitudes, entonces
Lo que nos está queriendo decir esto es que Satanás va a caer sobre el mundo y va a devastar a toda la humanidad. Es que Satanás va a caer contra el mundo y va a hacerles perder el agua de vida. La cuarta trompeta. Dios en esta cuarta trompeta envía juicio sobre los cielos y sobre la luz misma que brilla sobre los cielos. Versículos 12 y 13. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Y es que Dios fue silencioso durante miles de años. Dios fue silencioso durante muchos miles de años. Pero en el día del Señor, en el día de Jehová, que se encuentra anunciado en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, Dios no será el silencioso. Y ni aun los cielos se salvará de recibir un juicio, ni aun los cielos serán exentos de traer un juicio sobre la tierra. Dios estuvo silencioso durante mucho tiempo, viendo la iniquidad, viendo la maldad, viendo los actos injustos, los actos que a nosotros incluso nos parecen aberrantes. Entonces llegará el momento, llegará el día del Señor, el que Él tanto anunció en sus escrituras, y no será silencioso, sino que será como voz de trueno. Serán muchísimas cosas las que caerán sobre los impíos, porque nuestro Dios es justo y todos tenemos que recibir castigo. Cristo lo recibió por los que lo aceptamos, pero no lo recibió por los que rechazaron su sacrificio. Y aquí podemos ver que el sol, la luna y las estrellas se oscurecen. ¿Y qué pudo causar esto? En la tercera trompeta dijimos que podría ser un volcán. Y es que estos volcanes y el desastre atómico que dijimos que podría suceder en la primera trompeta envían humo y cenizas a la atmósfera. Entonces la luz del sol, de la luna y de las estrellas se opacará. Pero esto también tiene un significado simbólico. Y es que desde el comienzo los hombres han odiado la luz. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3 versículo 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y aquí hay algo que tenemos que comprender, y es que estos hombres que durante tanto tiempo desearon la oscuridad, estos hombres que nunca quisieron ir a la luz de Cristo para que sus obras no fueran reprendidas, para que nunca les dijeran: es que estás cometiendo pecado, es que estás en tinieblas, estás sumergido en las tinieblas de Satanás. Estos hombres ahora tendrán su cuota de oscuridad. Ellos que tanto desearon vivir en tinieblas, ellos que tanto desearon vivir en oscuridad, ahora lo podrán hacer física, espiritualmente. Cualquier cosa que ellos vean va a ser oscuridad para sus vidas, porque no se va a encontrar una esperanza. Va a ser difícil encontrar la esperanza en aquellos días sin nuestro Santo Espíritu, que es el que nos guía a toda verdad. Y es que cuando la cuarta trompeta suene, la estructura de la sociedad será desarmada. Y las cosas que Dios puso para que nos guiaran y para que nos dieran luz, ahora están completamente destruidas. Y las que no están destruidas se fueron. La iglesia se fue, el Espíritu Santo se fue. Y las cosas que nos daban luz, las cosas que nos daban guía, aún físicamente, van a ser destruidas. Y Satanás se va a convertir en su plenitud, en su ligereza, en su genuinidad, en el reino perverso. Él se va a convertir entonces en todo su esplendor en el príncipe de este mundo, y se va a oponer a Dios y va a engañar a muchísimas personas.
El anticristo va a hacer pensar a muchas personas que están sirviendo a Dios aún cuando se encuentren haciendo lo malo. Y vamos entonces a esta última trompeta que nosotros vamos a tocar. Son más trompetas, pero nos vamos a quedar en ese día en la quinta trompeta. Y resulta que cuando esto sucede, cuando esta quinta trompeta se suene, va a haber una invasión en el abismo. Y esto es bien curioso lo que vamos a hablar. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 9, versículos 1 y 2. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y entonces, ¿qué nos quiere decir esta trompeta? Los demonios que están en el abismo quedarán liberados sobre la tierra. ¿Quiénes son estos demonios? Y estos demonios son especialmente viles, malvados y poderosos. De hecho, son tan diabólicos que Dios en su infinita misericordia los tiene en este momento en el abismo. Y solamente les reservará su salida para cuando el día del Señor haya llegado, para cuando el momento del juicio, para cuando el momento de la venganza y de la ira de Dios se pueda manifestar. Estos demonios son tan diabólicos que Dios no quiso que sus hijos compartiéramos con ellos en la tierra. Y estos fueron enviados al abismo. Ellos fueron enviados como a un hoyo especial para ser liberados en el momento preciso. Y es que estos demonios no son como los que han rondado en la tierra. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? La palabra de Dios en Lucas capítulo 8, versículo 31 dice así: le rogaban que no los mandase ir al abismo. La palabra de Dios nos está hablando aquí del Gadareno. Nos está hablando de este hombre que tenía una legión, de este hombre que tenía a 6,000 demonios. Y aún estos 6,000 demonios que son malvados, que son perversos, que estaban destruyendo la vida del Gadareno, no hacían parte de los demonios del abismo. Y le rogaban que no los mandase al abismo. Imagínese usted esto, hasta los demonios tenían terror de ir al abismo. Los demonios no querían ir a ese lugar. Los demonios no querían encontrarse con los otros demonios, sino que ellos querían seguir rondando por la tierra. Ellos querían seguir tomando entes físicos para permanecer en ese lugar y no ser enviados al abismo. Y la estrella caída de esta quinta trompeta, como dijimos anteriormente, es Satanás. Y aquí nuestro Dios que es todopoderoso, le ha dado la autorización a Satanás para que libere a los demonios del abismo y que pueda venir el juicio sobre las personas que han quedado. Y vamos a hablar entonces acerca de estos demonios del abismo. Y aquí entonces estará el sentido del título de esta enseñanza, y es cuando los demonios dominan. Y vamos a ver entonces algunas características acerca de los demonios del abismo. Y la primera de ellas es que son espíritus degenerados. ¿Por qué podemos decir esto? Dijimos anteriormente que estos demonios son más viles, son más malvados y más poderosos que los que han rondado sobre la tierra. Estos demonios tienen una especialidad para obrar en maldad. Tienen una forma especial para poder causarle mal al hombre. Lo segundo es que son espíritus oscurecidos. Y en la que quiero que nos centremos un poco es que son espíritus devoradores. Y dice la palabra de Dios en el versículo 3 y 4 del mismo capítulo: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen ni a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Quiénes son los hombres que tienen el sello de Dios en sus frentes? Respóndame usted ahí, porque Vanessa nos estuvo ayer enseñando acerca de eso.
¿Quiénes son los hombres que tienen el sello de Dios en sus frentes y que no serán dañados por estas langostas, por estos demonios que van a ser liberados? Y es que las langostas se alimentan de muchísimas cosas. Nosotros lo pudimos ver a través de las plagas de Egipto, que cuando fueron enviadas las langostas destruyeron absolutamente todo. Se posaron sobre muchísimos lugares y todo lo comenzaron a comer. Comieron la hierba verde, comieron las cosas a través de las cuales las personas de Egipto se estaban alimentando. Pero en este caso, estas langostas, estos demonios no se alimentarán de la hierba, no se alimentarán de la cosecha, sino que se alimentarán de los corazones y las almas de los hombres. Y mientras lo hacen, les infligirán tanto tormento como el de un escorpión, como el de la picadura de un escorpión. Y lo más interesante en todas estas cosas es que estas langostas no estarán centradas en las cosas materiales. Estas langostas estarán centradas en el hombre y destruirán todo a su paso, pero en el hombre. Destruirán todo lo que el hombre tiene, destruirán todas las cosas que él ha considerado por valiosas y que incluso consideró muchísimo más valiosas que Cristo. Cuarto, son espíritus debilitantes. Versículos 5 y 6. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y es que cuando un escorpión hiere, lo que encontré es que las glándulas comienzan a hincharse, se debilitan las rodillas y el dolor comienza a latir con más fuerza a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, hay una característica especial de la picadura de un escorpión normal, y es que el dolor, tarde que temprano, se ausenta. No pasará mucho tiempo para que el dolor se ausente sobre la vida de un hombre cuando le ha picado un escorpión. Sin embargo, estos escorpiones de los cuales estamos hablando, estos demonios del abismo, atormentarán por 5 meses, 5 meses a los hombres sobre la tierra. Y es que yo quiero que usted se piense lo siguiente: si nosotros en ocasiones tenemos días malos, porque no todos los días que tenemos son buenos, tenemos días en los que tal vez no estamos en toda nuestra lucidez, en las que tal vez hubo una situación y no tuvimos la suficiente fuerza como para resistirla. Piénsese solamente en ese día. Si usted no busca la presencia de Dios, habrá muchísima amargura, habrá muchísimo dolor, habrá muchísimas cosas que pueden sucedernos a nosotros. Pero en esos 5 meses difícilmente usted puede hallar la presencia de Dios. En esos 5 meses difícilmente usted puede hallar un alivio del dolor que le están causando estos escorpiones. En esos 5 meses ellos van a infligir tanto dolor que las personas desearán morir, pero no podrán hacerlo. Querrán buscar la muerte, pero no la hallarán. En ese momento querrán buscar a Cristo, pero tampoco lo hallarán. Y la suficiente vida que Cristo les había proporcionado, y la suficiente vida que Cristo les había entregado en la cruz del Calvario, entonces la desearán. Y como no podrán, entonces buscarán su muerte, pero no será posible. No será posible que estas personas puedan morir y tratarán de esconderse, tratarán de no estar en ese lugar, pero tampoco podrán. Quinto, son espíritus a prueba de todo. Versículo 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Imaginemos un poderoso equipo de caballos que galopan a toda, que tienen cierta furia, que resoplan con furia. Imaginemos caballos cubiertos con armaduras. Imaginemos de esos caballos que son costosos, que verdaderamente tienen muchísima furia
contra las personas, que tienen muchísima furia contra las cosas que están a su alrededor y que son un equipo numeroso. No un equipo de 2, 3 caballos, no, son un equipo numeroso y que usted está frente a esos caballos y que vienen hacia usted y usted no los puede detener. Imagínese esa situación, una cantidad de caballos furiosos, multitudinarios, que vengan hacia usted y que usted no los pueda detener, que los traten de detener con fuerza militar, que los traten de detener con ciencia, que los traten de detener con dinero y que no puedan hacerlo. Que todas las personas se reúnan para tratar de detener a los caballos y que no los puedan hacer. Que las personas se reúnan para tratar de detener lo que está sucediendo y que no lo puedan hacer. Así será en el día del Señor. Muchos tratarán de detener lo que está sucediendo sobre sus vidas, pero no lo podrán hacer. Sexto, son espíritus avasalladores. Versículo 7 también. En las cabezas tenían como coronas de oro. Satanás siempre ha querido ponerse una corona. Satanás siempre ha querido ponerse la corona de Cristo. Y él pensó que colocando la corona de espinas en su cabeza iba a detener el plan de Cristo. Pero lo que no sabía él era que Cristo nos iba a dar la libertad a todos y cada uno de nosotros a través de esa corona de espinas. Y ahora no tiene la corona de espinas, tiene la corona de rey. Y es que cuando todas las personas que se encuentran sobre la tierra le han dicho a Jesús, a pesar de que te pusiste la corona de espinas, a pesar de que tienes ahora la corona de rey, no queremos que gobiernes sobre nosotros. Nosotros queremos que gobierne la maldad, queremos que gobierne la oscuridad, queremos que gobierne el pecado. No queremos, Cristo, que tú gobiernes sobre nosotros. Entonces la corona será puesta sobre la cabeza de Satanás. Entonces el hombre que coronó a Satanás tendrá que sujetarse a las condiciones de Satanás, tendrá que sujetarse a su gobierno, y este gobierno es un gobierno de demonios, y los demonios tendrán el dominio en la gran tribulación. ¿Quién se lo entregó? Primeramente Dios, que permitió todas las cosas, y segundo, el hombre que fue quien permitió a Satanás gobernar sobre su vida. El hombre que nunca se opuso a su naturaleza pecaminosa para volver al diseño original de Cristo. El hombre fue quien le permitió a Satanás coronar sobre ellos, porque aunque Cristo establecía la posibilidad, aunque Cristo le daba la posibilidad a unos de aceptarlo y a otros de rechazarlo, todos teníamos las mismas probabilidades de ser salvos. A todos se nos predicó el evangelio. Sin embargo, muchos dijeron: Cristo, no queremos que gobierne sobre nosotros. Tu corona de espinas no tiene ninguna validez ni ninguna autoridad sobre nuestras vidas, y decidieron seguir pecando. Pero ahora querrán que Cristo se presente otra vez con su corona de espinas, pero Él se presentará con su corona de rey. Séptimo, son espíritus engañadores. Versículo 7. Sus caras eran como caras humanas. ¿Qué quiere decir? Las caras humanas son un símbolo en este pasaje, en este versículo, de la inteligencia del anticristo. Y es que el anticristo será astuto y sutil. Jesús lo dijo en Mateo 24, versículo 24. Falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Satanás tiene un plan astuto. Y es que cuando Él envíe al anticristo a este mundo, estará en condiciones para hacerle a pensar a la gente que lo blanco es negro, que lo negro es blanco. Él hará lo que Isaías decía en su palabra, lo que el profeta Isaías decía en su palabra. Él llamará a la luz tinieblas y a la luz. Él llamará a la luz tinieblas y a las tinieblas le llamará luz. Él le llamará a lo bueno malo y a lo malo le llamará bueno, y las personas van a creer en Él. Las personas van a creer que lo que Él está diciendo es verdad, porque la iniquidad de su corazón
los está llevando a pensar que lo malo que ellos hacen, que el pecado que ellos cometen es bueno en gran manera. Pero Satanás logrará cosas que aún para nosotros en este momento son increíbles. Satanás logrará hacerle pensar incluso a las personas que si asesinan a su propia madre, estarán haciéndolo en torno a un servicio a Dios. Y es que esto no puede ser una sorpresa para nosotros. ¿Cuántas personas, cuántas han creído que haciendo un servicio a Dios han torturado, han hecho a las personas mártires, han hecho a los santos de Dios personas que tuvieron que morir en detestables condiciones? Y eso sucedió a través de la historia durante mucho tiempo. Hubo cruzadas santas, hubo una santa inquisición, hubieron muchísimas cosas que verdaderamente le demostraron al hombre que Satanás podía engañar y llevar a las personas a pensar que aún cuando hacen lo malo le están sirviendo a Dios. Octavo, son espíritus profanadores. Versículo 8. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. El cabello de mujer en este pasaje es un símbolo de la seducción y de la profanación. En muchos sentidos, los demonios engañadores parecerán atractivos al hombre. Por un tiempo les parecerán atractivos, pero luego, cuando estos comiencen a revelarse como lo que verdaderamente son, cuando ellos comiencen a develar su verdadera identidad, entonces los hombres querrán escapar de ellos, pero no podrán. Y los dientes de león nos llevan a un pasaje del apóstol Pedro. Y dice la palabra de Dios en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estos espíritus demoníacos, estos espíritus malvados serán terriblemente hermosos y engañadores. Y las personas no les parecerá que esto está sucediendo, pero él únicamente busca un propósito que fue revelado por Cristo: hurtar, matar y destruir. Es lo único que Satanás busca. Es lo único que los demonios de Satanás buscarán en ese entonces. Y las personas creerán que verdaderamente a través de ellos buenas intenciones. Noveno, son espíritus desafiantes. Versículo 9. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Estos demonios usarán armaduras impenetrables. Y ellos son tan despiadados, son tan poco compasivos que no les causará absolutamente nada el dolor de las víctimas. No les causará absolutamente nada el dolor de los hombres. Y es que nosotros debemos comprender que así es Satanás. Que aunque haya personas que le sirvan, que aunque haya personas que se entreguen a él no le importa absolutamente nadie. Para él las personas son objetos, para él las personas son un medio para cumplir con sus fines. Pero a él no le importa que esas personas vayan al infierno con él. Es su propósito. Es lo que él quiere, es lo que él verdaderamente quiere, lo que ha deseado desde el momento de su caída. Lo que ha deseado incluso antes de caer. Él quiere que las personas vayan con él al lago de fuego y azufre. Y para eso Él tomará a cuanta persona se presente delante de Él. Él tomará a cuanta persona acepte su invitación. Pero a Él no le importa tu dolor. A Él no le importa las situaciones por las cuales tú debes pasar. A Él no le importa verdaderamente lo que a ti te pueda suceder. Porque Él espera para ti todo lo malo. Él tiene pensamientos de mal y no pensamientos de paz para nosotros. Décimo, son espíritus resistentes. Versículo 10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. 5 meses es la vida útil de una langosta. Pero 5 también es el número de algo que está completo.
El pastor nos lo estuvo enseñando hace un par de días. Y 5 es el número que señala la plenitud, que señala lo completo, que señala la integridad de algo. ¿Y qué quiere decir esto entonces? Hasta que las obras de estos escorpiones, hasta que las obras de estos demonios del abismo no estén hechas, no se podrán detener a estos espíritus, porque no se les puede destruir y tampoco habrá arma en contra de ellos. El hombre ha tratado de detenerlo todo a través de sus propios medios, pero Dios dará una lección a los que se pierden, y es que hay cosas que ellos no pueden detener, que no hay arma, no hay medicamento, no hay cosa que pueda sanar lo que pasará en los grandes días de la tribulación. Por último, son espíritus diabólicos, versículos 11 y 12. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Lo primero que tenemos que saber aquí es que Apolión es Satanás y que a él le fue dada la autoridad, le fue dado el permiso por Dios para que él pueda abrir el abismo, para que él pueda liberar a los espíritus, a los demonios que se encuentran en el abismo. Y yo quiero que tú te imagines algo. ¿Te imaginas qué sucediera si en Colombia cualquiera de las personas que se encuentran en el gobierno decretara que todas las personas fueran liberadas? Que todos los prisioneros de todo el país fueran liberados, que los violadores, los asesinos, los pervertidos, los incendiarios, los abusadores y los ladrones estuvieran libres para rondar por toda la tierra sin ningún impedimento, que todas esas personas pudieran rondar por la tierra sin una supervisión, sin una protección fiscal, sin una protección aparte de la policía. Tú te puedes imaginar esta escena, te puedes imaginar que todas esas personas llenas de maldad, que todas esas personas que cometieron, y lo más probable es que sigan cometiendo crímenes sin el conocimiento de Cristo, sean soltadas, sean liberadas en ese día. Es prácticamente lo mismo que sucederá en el día de la gran tribulación, pero en un nivel muy bajo. Porque la maldad del hombre no se compara con la maldad que habrá en estos demonios del abismo. Y estos demonios tienen un gobernante, tienen una persona que les supervisa. A pesar de que no hay una supervisión de protección, sí hay una supervisión para estos demonios. Y quien supervisa es Apolión, es Satanás. Él tiene la potestad para dirigir a estos demonios del abismo. Él tiene la potestad para dirigir a todos y cada uno de ellos. Pero quien murió por nosotros tiene una muy buena noticia. Y es que así como Él sacó a Lot antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidos, nos sacará a nosotros. Así como Él puso a Noé en el arca antes de que el diluvio viniera, así también nos sacará a nosotros. Y es que Él no derramará su ira sobre la iglesia. Él no derramará su ira sobre los que aceptan su sacrificio. Todos los que me están escuchando en esta mañana, si tú aceptas a Cristo, si tú te entregas a Cristo verdaderamente, Él tiene una buena noticia para nosotros. Y es que Él no derramará su ira sobre su esposa. Él no derramará su ira sobre la iglesia, sino que Él nos sacará antes que todas estas cosas acontezcan. Y cuando una persona, miremos este ejemplo para terminar. Cuando una persona se encuentra en un avión, debe conocer su destino, porque si esta persona desconoce hacia dónde va, entonces a cualquier lugar podría llegar. Y si esta persona que no se conoce su destino, en algún momento la azafata dice, bueno, este avión se dirige a tal parte. Si esa parte no se encuentra en sus planes, ¿usted qué debe hacer? No tomar ese vuelo, no tomar ese avión. Si ese destino no es su destino, entonces usted no lo toma.
Usted no se va a ese lugar si ese no era el plan que usted había establecido. Usted no se va a ese lugar si eso no era lo que usted quería. Y hay muchas personas que dicen no querer ir al infierno. Hay muchas personas que dicen no querer vivir estas cosas. Pero entonces, si usted no quiere ir, ¿qué hace? Se desembarca. Si usted no quiere ir, ¿qué es lo que tiene que hacer entonces? Bajarse. Este mundo se dirige al infierno. Este mundo se dirige al día del Señor. Y si nosotros entonces, si las personas que se encuentran conectadas a esa hora no pretenden ir al infierno, deben entonces cambiar su camino y cambiar de destino. Comenzar a caminar para otro destino. Comenzar a caminar para tomar otro avión. ¿Y cuál es ese avión entonces? La aceptación del sacrificio de Cristo. La aceptación del sacrificio de Jesucristo. Y vamos a orar a esta hora para que el Espíritu Santo de Dios sea ayudándonos a cambiar de destino, sea ayudándonos a tomar una decisión que es nuestra voluntad. El Señor ha respetado nuestra voluntad. Es tu voluntad a esta hora, si lo estás aceptando, lo estás rechazando. Es tu voluntad a esta hora, si tu destino es el infierno o es Cristo. ¿Cuál es entonces tu destino? El Señor tratará de decírtelo en esta mañana. Y si tú escuchas la voz de Dios, entonces tomarás el avión correcto.